Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa Cargados de Experiencia Jóvenes de Espíritu, en el día de hoy vamos a intentar dar una respuesta a una pregunta que parece como superficial, irrelevante, pero que tal vez nos puede dar unas buenas pistas en nuestra relación con Dios. ¿Qué es eso de un encuentro personal con Cristo? A ver si hoy podemos tener algo constructivo a ese respecto. Antes de continuar, pidámosle a Jesús su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar, de manera particular los que estén solos en los hospitales o los que lo rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y bien, amigos, finalmente el encuentro con Cristo es lo más importante de la vida del ser humano. Ese encuentro se da por tres factores que yo creo que son como los más importantes. Uno, la epifanía, es decir, ese momento en el que Dios se revela a la humanidad, que es lo que celebramos el 6 de enero, pero a cada uno de nosotros, ese instante en el que decimos, vale la pena creer. Tú existes. El ser humano por su propia cuenta, con sus propias capacidades, no tiene manera de encontrar a Dios si no es porque Dios se revela a sí mismo. Ahí cabría una pregunta un poco difícil, vamos a dar una respuesta corta, porque nuestro objetivo hoy es otro. La pregunta un poco difícil es, ¿y por qué hay tantos ateos, personas que no creen en Dios? Difícilmente hoy en día alguien puede decir que nunca ha escuchado nada de Dios. El problema no es de que Dios no se haya revelado, el problema es de cómo nosotros transmitimos la buena nueva. Y eso ya es responsabilidad del ser humano como humanidad en ese caso. Pero como digo, ese no es nuestro tema. Primer elemento, la epifanía. Segundo elemento, el pasaje del camino de Maús, el pasaje de Maús. Los discípulos descubren que Dios ha estado con ellos siempre, pues a lo largo de toda esa jornada. Nosotros podemos darnos cuenta en algún momento, cuando nos encontramos con Dios, nos podemos dar cuenta, oye, es verdad, Cristo nos ama. Cristo me ha amado siempre. Cristo ha estado conmigo siempre. Cristo me ha acompañado. Soy yo el que no ha querido estar con Él. Entonces ese es un segundo momento importante en la vida. Pero hay un tercer momento y es el de decir sí, te acepto, te quiero, te busco, ayúdame. Y esos tres elementos confluyen a nivel individual en lo que llamamos el encuentro personal con Cristo. Es una expresión que en algunas partes he escuchado yo como con cierto desdén, como poca cosa. Realmente no entiendo por qué a esa frase la quieren subestimar. Me refiero a lo siguiente. Vamos palabra por palabra. Encuentro. Encuentro quiere decir que en un punto coincidimos, dos o más personas. Entonces nos vamos a encontrar para ver el partido de fútbol, nos vamos a encontrar para ir a misa,
nos vamos a ir a encontrar para almorzar con la abuelita. Es un punto en el que coincidimos. Y eso es lo que pasa. En algún momento de la vida decimos, yo te necesito, Señor. Y ahí estamos en una encrucijada de la vida y ahí llega Dios a nosotros. Diría yo más bien, recordando el pasaje de Maús, ahí somos conscientes de que Él ha estado con nosotros siempre. Personal. Personal viene de persona. Y tiene como dos dimensiones esa palabra ahí. Una, que es algo individual, no es grupal, no es algo así como para todo el mundo. Entonces todos fuimos al concierto del cantante, aquel. Es un encuentro mío, individual, único. Como decían en una época en las tarjetas de los bancos, personal e intransferible. Así es el encuentro con Cristo. Entonces, en un mismo punto de nuestra vida que suele ser una encrucijada, ahí somos conscientes de que Cristo ha estado con nosotros. Y esa es una experiencia individual, única. Pero viene otra dimensión también para esa palabra. La persona. ¿Qué es una persona? Esa es una pregunta pues como yo creo que filosófica. Voy a dar ahorita una pequeña respuesta que es parte de la segunda mitad del programa. Encuentro con una persona es distinto a encuentro con un árbol. Me encontré con que estaba lloviendo. La persona tiene una serie de capacidades, facultades que la identifican como tal. Y ahí estamos, Cristo y yo. Cristo y cada uno de nosotros. Así que ahí toca decir la palabra persona. Y dice encuentro personal con Cristo. O sea, no es un encuentro personal con mi mamá, que de Dios goce, con mi amigo, con mi querido hermano. Tengo 3 queridos hermanos. Suelo hablar más del sacerdote, pero sabe Dios cómo llevo en el corazón a Bruno y a Carlos también. Hay algo especial en el encuentro personal con Cristo que lo hace único. Entonces, encuentro porque es una encrucijada en donde me doy cuenta que Cristo está conmigo. Personal porque es solo para mí, pero también con otro que tiene unas facultades. Y al mismo tiempo también tengo yo algunas facultades. Y con Jesucristo que es único. Por esa razón a mí me parece que esa expresión no está mala. Algunos la dicen con desdén. Aquí hay una invitación a la humildad y a la apertura. Cristo es un personaje del que se puede aprender mucho y diría yo que todo. Fíjate que Él pone de ejemplos a personas que escandalizan, el buen samaritano, el reino del sur, porque el del norte, Israel se dividió en norte y sur, el reino del norte se acabó, es lo que hoy en día es Siria y países similares, y el reino del sur se dividió en 3 naciones, llamaríamos hoy Galilea, mediana, de tamaño mediano, y en general pobre, Samaria, de tamaño grande, y Judá, cuya capital es Jerusalén. Los samaritanos no se llevaban bien con los galileos y con los de Judá. De ahí vienen judíos, la expresión judío. Y Cristo lo pone de ejemplo a un samaritano. Y cuando habla de la parábola del fariseo y el publicano,
Los publicanos eran, haga de cuenta hoy en día un juez que se pasa por la faja la ley, aún una ley hecha de manera torcida, y aún así se la pasa al juez por la faja. Y Cristo pone de ejemplo a un personaje como ese, pero no en cualquier situación, sino arrepentido. Eso hay que decirlo también. Y no se respetaba tanto a las mujeres, y Cristo, las mujeres tienen un lugar importante, diría yo que preferencial, en la vida pública de Cristo. Es a la Magdalena a la que se le aparece primero, ya resucitado. Los pasajes más cargados de amor, de enseñanza, de misericordia, de una belleza singular, son los de la adúltera y el de la, la samaritana, justamente. Y algunas sanaciones como a la hemorroísa también conmueven, porque llevaba más de 10 años, creo que 12, aparte, porque vivía con constantes emisiones sanguíneas en su anatomía íntima. Y entonces por la ley de Moisés ella tenía que estar aparte, y como vivía con eso, pues vivía apartada. Entonces eso es una cosa impresionante. Lo que hace con la mujer que le dice, mira, ayúdame, y él dice, no está bien darle a los demás lo que es la comida para los hijos. Y ella le dice, pero por lo menos las boronas pueden comer los perros. Esa sanación tiene, y ese ponerla de ejemplo a ella tiene una implicación grandísima en función de lo que hizo Salomón. Esa es otra conversación. La viuda que da un pedacito de dinero que era su todo, y Cristo se compara con ella, porque eso ya es camino a Jerusalén, y él se compara con ella y dice, es que hay que darlo todo. Ella dio su todo, yo daré mi todo. Los pasajes con las mujeres son impresionantemente importantes. Entonces, de Jesucristo podemos aprender muchas cosas, como lo estoy poniendo aquí en ejemplo. ¿Qué podemos aprender de los movimientos de la iglesia? Cada uno tiene su tono que hace eco de la gracia de Dios. Y yo he notado que las personas que dicen con desdén encuentro personal con Cristo, no quieren necesariamente quedarse en esa frase, sino porque esa es una frase que suele ser utilizada en la renovación carismática. Y algunos miran en la renovación como cierta poca cosa. Mire, más allá de los encuentros actuales de Lazos de Amor Mariano, que yo creo que no tiene más de 10 años en Colombia, y yo entiendo que surgió aquí en la bella Antioquia, más allá de esto, no hay, más allá de los encuentros de Lazos, ahora de las marchas por la vida, pero eso no es necesariamente algo espiritual, los congresos suelen ser de tinte carismático. Eso tenemos que aprender de los carismáticos. Claro, hay que aprender de otros, por ejemplo, del Opus Dei hay que aprender de formación, ¿no? Otro tanto de los catecúmenos. El retiro de Maús es una excelente puerta de entrada a una espiritualidad católica. Los retiros de Juan 23 son un poco más exigentes, pero también son otra forma de llegar a la fe. Los cursillos de cristiandad son caminos de formación permanente. De todo tenemos que aprender. Ojalá hagamos como Jesucristo, que no cerraba las puertas a nadie, pero iba con la verdad por delante. Volvamos a lo de encuentro personal con Cristo. Encuentro personal quiere decir que es con una persona, con la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo tiene varias capacidades. Yo quiero mencionar aquí unas 3, tal vez unas 4. La primera, Jesucristo tiene la capacidad de mirar nuestra realidad con absoluta y genuina verdad. Es decir, Él para amarme no niega mis defectos. Nelson tiene una frase
que yo creo que aquí nos viene como anillo al dedo.